Hola a todos, yo soy Elena Santos Y yo, José Aguilar. y juntos somos Ansiosos en Terapia. Hola a todos, chicos, espero estén muy bien. El día de hoy venimos con un episodio muy emocionante que es el origen invisible, cómo se forma la ansiedad. Aquí estoy con mi querida Elena y estamos ya listos para hablar de este tema súper valioso, súper importante y que obviamente nos la vamos a pasar bien, vamos a hablar de muchas cosas y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Elena y gracias por estar aquí, como siempre. Al contrario, José, muchas gracias y que te va tan fuerte. Sí, o sea, no vamos a censurar nada, todo esto va a estar realmente sin filtros. Es un tema que realmente amerita que hablemos desde lo profundo de nuestras emociones, como en cualquier cosa. Y bueno, pues ahora sí que, ¿cómo empezamos? ¿Cómo te gustaría empezar, Elena? Pues, silencio. No, la verdad es que es un tema súper fuerte. Sí, modo zen. Ay, no estoy Modo zen. Y mi modo zen todo chongo, todo feo ahí. No, la verdad es que es un tema muy fuerte, pues porque es remontarte hasta tu infancia, remontarte a cosas que tal vez tú ni siquiera recuerdas. Y creo que, pues que siempre termina siendo fuerte, te mueve cosas, te mueve emociones y es un tema delicado. ¿Por qué? Pues porque tú como papá no quieres meter la pata, ¿no? No te levantas diciendo, ay, le voy a hacer 2 traumas a mi hijo el día de hoy. No, muchas veces, y creo que estarás de acuerdo conmigo, cuando se trata de traumas, muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta de que te generaron uno, ¿no? Y eso lo veo con mi hermano, lo veo conmigo, y ellos realmente no estaban conscientes de ello hasta que lo externas, ¿no? Sí, y después es un gracias, padre, por lo que me hiciste, gracias, madre, o sea, y los otros, ay, como que alguien habla de mí. Sí, y a veces esos traumas, a pesar de ser inconscientes, depende del padre de familia, o sea, muchos casos en los que fueron provocados inconscientemente, pero también seguro hay casos de traumas que fueron provocados conscientemente, ¿no? Así como decir, yo viví eso y no quiero que mi hijo lo viva y ahora así lo va a vivir porque yo elijo que lo viva así, ¿no? Exacto. Y sin ánimo de molestar o ofender, ¿no? Creo que la creencia es todo un rollo, pero ya entrando en el tema, sí es una realidad que pues las heridas surgen en la infancia con tus cuidadores primarios. Y pues, ¿quiénes son nuestros cuidadores primarios? Mamá y papá. Ya sea por la ausencia, ya sea por la presencia, porque pues no hay una carta, un manual, algo que te diga qué es lo correcto. O sea, no te enseñan a ser papá. Tampoco vienes con un manual que te diga que te va a doler y que no, simplemente pues es ir en el día a día tratando de hacerlo mejor siempre. Y pues aquí es donde hablamos justamente de los cuidadores primarios y cómo te relacionas con el bebé. Porque no es necesario ni siquiera pensar en que le vas a enseñar. O sea, yo creo que el tema de los gritos, el tema de los castigos es un tema bastante fuerte y aquí hago una pregunta. Si en este momento recordáramos ese momento que dices, híjole, me marcó, eso que tú recuerdas que tu papá o tu mamá hicieron y a ti, a mí, a alguien marcó muy fuerte, ¿cuál es la emoción que sientes? ¿Qué es eso que, más allá de qué pasó, qué es esa emoción que recuerdas? ¿Qué es eso que te mueve? Híjoles, pues pueden ser varios factores, pero estarás de acuerdo que a veces uno cuando es pequeño hay recuerdos que uno bloquea y hay recuerdos que uno retiene, ¿no? Sí. Digamos que uno de los que más recuerdo y que no fue ni siquiera algo emocional, fue más, bueno, todos fueron emocionales. Es cierto que las emociones muchas veces la gente lo puede recordar como un mal sueño o como una experiencia desagradable y a veces el hecho de nombrarlo trauma no sale tanto a la superficie, sino es como un mal recuerdo o a lo mejor sienten que solo soñaron y nunca pasó. También pasa. Traumas a temprana edad, ¿no? Y que básicamente yo creo que es eso, ¿no? Es el tema de ahí pasó algo y se rompió algo. ¿Qué se rompió en ti? Se rompió en mí.
algo se rompió y tú mismo lo dices, ¿no? La dinámica ya no fue la misma, ya estaba el pendiente de ellos donde estaban, la diversión dejó de ser solo diversión. Y era angustia. Exacto, era angustia y empecé a entender el mundo de manera diferente y entonces ahí tengo que observar que sigan ahí porque si no me van a dejar y si me dejan, ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan esas creencias limitantes. Ok, si se van, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar conmigo si se van? Y entonces es cuando tu cerebro reptiliano, tu cerebro básico emocional se despierta. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros hablamos de inseguridad, de incertidumbre, la emoción reacciona de 3 maneras distintas. O huyes, ese me tengo que ir, ese ataco porque me están atacando y me tengo que defender, o la otra, simplemente te paralizas y no haces nada. Y entonces es que en ese momento aprendes cosas, no es algo que te hayan dicho, no, es un contexto completamente distinto donde tú aprendes cosas y esas cosas las vas arrastrando y van contigo toda la vida. Y entonces hoy de adulto, ya siendo un adulto, una persona mayor, ¿qué es eso que haces que aprendiste en ese momento? Yo inconscientemente no lo entiendo. Digo, en el inconsciente no lo veo, pero conscientemente puedo decir, es que eso es ansiedad. ¿Por qué? Porque aprendí a que tenía que estar alguien conmigo y si no está alguien conmigo, ¿cómo me siento? Y no porque sea el caso. Claro. Sino en un supuesto, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento triste, si no hay alguien en ese momento a quien yo sienta, si es un momento importante y no están, si estoy en un lugar que no conozco y no veo a alguien conocido, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? Sí, y creo que también tiene mucho que ver con la edad, ¿no? O sea, cuando uno es tan vulnerable como a esa edad, que te digo, entre 5 o 8 años, es difícil que uno no entre en pánico cuando este tipo de situaciones se dan. ¿Qué recuerdas tú que sientes que te haya generado ansiedad a temprana edad? Pues es que mira, más allá, yo no lo diría como ansiedad a temprana edad, sino más bien yo creo que son cosas que vas aprendiendo y con las que te quedan fijas en ti y que eso posteriormente lo vas arrastrando y en ese arrastrar es como el saber que si tú no estás atento, si tú no estás cuidando lo que haces, algo malo va a pasar. Y esa es la sensación y el sentimiento que se queda. No es tanto la acción creo que a veces es hasta tonta y ahorita en mi ejemplo lo vas a ver. Creo que realmente no es en sí la acción, sino lo que sentiste, lo que aprendiste en ese momento de tu entorno, de tu contexto y la idea con la que fuiste creciendo. Yo en algún momento cuando era pequeña, por ejemplo, mi mamá me dio unas tapas, una olla con unas tapas muy grandes. Yo estaba pequeña y las tenía que ir a dejar a la casa de mi abuelita, un terreno grande, 2 casas, abría la puerta y estaba la cocina. No me acuerdo por qué yo estaba enojada, pero estaba enojada. Entonces llegué y las puse, ¿no? Y mi mamá fue y me dijo que las pusiera bien, o sea, que no estaban bien en la mesa y se podían caer y que no las azotara porque me iban a regañar. Y yo las moví, no las azoté, no, o sea, fue una... Y sí estaba enojada, ¿no? Y las moví. Y ya, fue todo lo que pasó. De repente vi una pelota y estaba jugando con la pelota, moví la mesa y se escuchó, o sea, las tapas dentro de la mesa se cayeron y se escuchó mucho ruido. Ya ves las ollas de antes cómo eran. Entonces se escuchó mucho ruido, pero realmente no es que yo las haya aventado a propósito y llegaron, me regañaron y me castigaron. Y para mí ese momento fue fuerte porque es que yo no hice nada y nadie me creía, mi mamá, que no había hecho nada. Y entonces eso fue suficiente. Y recuerdo, ya terapia y muchas cosas, como algo tan simple y tan tonto que no podrías pensar tú que tiene una trascendencia importante. En tu vida adulta. En mi vida sí la tiene y la tuvo porque recuerdo eso y es un recuerdo de una niña pequeña. Y entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Más muchas otras cosas, porque son muchos eventos que te llevan a esa creencia que a veces la gente no te cree. Y entonces, en mi lado, recuerdas que te comentaba, o huimos, o atacamos, o nos quedamos en... Sí. Yo aprendí a atacar.
Y entonces es un no, pero tienes que creerme, no, pero estoy diciendo la verdad. Y con eso se llevan muchas otras cosas que son de mi vida. No me gustan las mentiras, no me gusta la gente deshonesta, no es algo con lo que yo conviva, con lo que me guste convivir. Y realmente tampoco es tan malo el decir, oye, se me hizo tarde, ¿por qué? Porque me quedé dormido. Decir, oye, se me hizo tarde, porque realmente, ¿por qué? Porque no me quise parar de la cama. ¿Qué más da que me digan si me quedé dormida, no me quise levantar de la cama? No hay diferencia en mi caso, es un llegaste tarde. Pero porque es tan importante que me digan la verdad, porque para mí es importante, porque es esa onda de justicia que yo cargo conmigo. Pero eso es mío. Y entonces, hoy en la edad adulta, ¿cómo lo manejo? Es que tienes que creerme, y me da ansiedad necesito que me creas, necesito saber la verdad, necesito tener las cartas sobre la mesa. ¿Por qué es importante? ¿Para qué necesito eso? Y entonces la pregunta es, cuando tienes esa ansiedad, ya ves que decíamos que la ansiedad es el síntoma, no la enfermedad, y empezar a tratar de entender, pues, en qué momentos te da. Me habla el maestro y siento que me van a regañar. Ya, tengo ansiedad, colapso. Totalmente, creo que estaremos de acuerdo tú y yo que sí. muchas de las cosas que nos definen ahora, y bueno, muchas de las cosas que aprendemos, las aprendemos desde que somos niños, que vamos a la escuela, lo bueno y lo malo, o sea, todo por igual. O sea, si viviste más cosas malas en tu niñez, pues es probable que tengas muchos más traumas en tu adultez. Exacto. ¿No? Entonces, definitivamente es algo que tiene mucho que ver con cómo fuiste educado, cómo creciste, si fue difícil, si fue alegre, si fue ambas. De cualquier forma, siempre va a haber recuerdos que sean buenos o malos, que aunque hayas tenido una temprana edad, vas a recordar, ¿no? Cómo lo viviste. Exacto, porque como tú dijiste hace un rato, ¿no? Ahí es donde está la herida, y esa herida te genera ideas, que son las creencias con las que hoy creces. Y entonces de grande, digo, siendo pequeño, eres pequeño, te estás formando, no entiendes muchas cosas, pero ya siendo adulto, ya es nuestra responsabilidad entender todo eso y empezar a cuestionar nuestras propias creencias, qué tan ciertas son, qué tan correcto es eso con lo que yo crecí. Porque como tú bien decías, yo en crianza elijo que mis hijos o mis hijas lo vivan o no lo vivan, pero eso es con tu propia historia. Y muchas veces no te das cuenta si esa historia es la correcta, simplemente tal vez replicas y replicas, porque eso te enseñaron. Y poner esa pausa, hacer ese paréntesis de si esto es lo que yo quiero repetir, esto es lo que quiero seguir haciendo, así es como me quiero sentir. Ahí es donde ese paréntesis te va a ayudar a saber si estás cómodo en ese lugar y es lo que quieres, o realmente ya no, porque es el cuestionamiento del día a día. ¿Ves que te mostré el video de los niños? Sí. O sea, es un video muy bueno que justo ejemplifica, y se los pondremos, si no lo ven aquí, lo ven en la descripción. Es un video que justo habla de los comportamientos de diferentes bebés de una misma edad, pero siguen siendo muy pequeños, siendo estimulados por lo que es un trato igualitario, que es el hecho de que les pongan una actividad de unos cubitos, y cada uno de los bebés actúa de una forma totalmente distinta. Es lo que lo vuelve tan impresionante el video, porque ves el comportamiento de y los patrones de comportamiento de las personas desde una temprana edad, ¿no? Y obviamente es justo esa pelea entre lo que es la privación emocional y la ansiedad, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque cuando tú te sientes tranquilo, ¿qué es lo que dicen, no? Si te da sueño cuando estás con tu pareja, es la persona correcta y ahí es. ¿Por qué? Porque puedes ser tú, porque te sientes cuidado, porque sientes que si duermes, todo va a estar bien, alguien te va a cuidar, te va a sostener, te va a acompañar. Pero ¿qué pasa cuando no sientes eso? Tu sistema nervioso se activa, alerta, alarma, peligro, y todo en rojo tú, ¿no? Sí, o sea, entras como en estado de alerta y como que no te sientes seguro. Quítale el cómo, no nos sentimos seguros. Es una realidad y estás al pendiente, volteando a todos lados porque sientes que algo va a pasar. No sabes qué, pero algo va a pasar, y eso es la ansiedad, ese algo aterrador que está enfrente de ti que no sabes qué es, y no es que vaya a suceder algo realmente, es que hacia atrás eso aprendiste.
porque fue, por ejemplo, en mi historia, ¿no? En mi recuerdo, uno de millones. Ay, también la exagerada, ¿no? Te quiero, mamá. O sea, es como ese tema de no me va a creer. Si me pasa algo, si yo hago algo, no va a creerme. Yo no las azoté porque las quise azotar, las azoté porque me pegué, me estaba jugando con una pelota, porque estaba enojada y yo sabía que si salía al patio me iban a poner a tender ropa y no quería y me quedé a jugar en la cocina de mi abuela, pero estaba una pelota chiquita. Y sí, entonces claro, es un, tú veniste y las azotaste. No, yo no hice eso. Y el hecho de sentir que cada vez que yo iba a decir algo no me iban a creer, no iba a ser importante, eso generó un trauma. Y entonces yo empecé a contarme esa idea de que siempre que dijera algo no me iban a creer. Y cada vez que yo tenía que hablar y cada vez que yo tenía que decir algo es un no me van a creer. ¿Qué hago? Explico y explico y explico y explico muchísimo para que al final cuando te dé la idea concreta ya me creas. Ya no haya algo más que genere duda de lo que te estoy comentando, porque ya te expliqué todo un contexto. Innecesario, sí, y lógico también, porque ya soy un adulto también. Claro. Pero eso es lo que hoy yo estoy trabajando conmigo. Y reitero, nace de ahí y con otras cosas que yo elijo ver, porque también es eso, no nos damos cuenta y tenemos recuerdos selectivos o memoria selectiva, ¿no? En un cúmulo de muchas cosas, siempre recordamos más aquello que nos duele que aquello que nos hizo feliz. Y si eso lo vas sumando a lo que te cuentas día a día, ahí están nuestras creencias limitantes. Y entonces nuestros padres, cuidadores primarios, terminan siendo esos monstruos que a veces no son o que a veces sí son, pero son personas igual que nosotros. Y hoy como adultos, pues nuestro trabajo no es arreglarlos, sino más bien trabajar con nosotros para ver cuáles son esas historias que nos creemos, esos lazos de familia que a veces decimos queremos romper y no está mal romperlos. Muchas veces el ser introvertido también tiene que ver como con la niñez, ¿no? Con cómo vivimos nuestra infancia. Sí. Yo realmente recuerdo que cuando era niño era más introvertido y pasé a la adolescencia y eso dio un cambio completamente radical a ser extrovertido. Uh-huh. Y es justamente esta lucha, ¿no? Entre que me siento más cómodo siendo yo mismo que fingiendo ser algo que no soy. Uh-huh. Igual, por tratar de, cuando eres muy joven, estás de acuerdo que me estoy hablando de la prepa, la secundaria, tienes esa inocencia de niño de querer impresionar a la chica que te gusta, ¿no? Sí. Es el clásico, ¿no? Y bueno, también de ahí surge mucho bullying, ¿no? Porque siempre va a haber gente que no va a querer que tú brilles y que va a querer tener más atención de la que tú quieres tener. Conozco amigos que eran súper alivianados en la secundaria prepa y sucedió algo durante esa etapa que a la fecha ya son personas muy solitarias, son personas como más reservadas, como que no saben con quién pueden tener esa conexión, ¿no? O sea, como que el hecho de haber sufrido tanto de jóvenes o en la infancia, en la escuela o en casa, cualquiera de los dos casos, porque también puede haber casos en los que la familia tenga que ver con los traumas que uno tiene de adulto. Yo siempre he creído que la gente extrovertida y la gente introvertida siempre son infancias totalmente opuestas. O sea, yo lo veo así, como que siento que la gente que es introvertida tuvo una infancia totalmente distinta a la que yo tuve. Por ejemplo, que yo soy extrovertido. Mi mejor amigo es una persona introvertida y a veces siento que lo harto, ¿no? Como que siento que yo hablo demasiado y él no habla mucho. Entonces, siempre cuando lo visito es así de, pues, ¿cómo te ha ido, no? Y yo así de, pues muy bien. Y le digo, cuéntame tú de tu fin de semana, porque yo te cuento todo por WhatsApp y te mando notas de voz y te mando un buen de cosas, ¿no? Pero él resume todo su fin de semana en una oración de no más de 15 palabras. Y yo es así de, pero dame la sustancia, dame los detalles. Y para él, como que dar los detalles está de más, ¿sabes? Como que nunca ha sido esa persona que le gusta ser el centro de atención, ¿sabes? Uh-huh. Y eso a veces tiene que ver con muchas cosas que vimos en el pasado, o a veces que no confiamos lo suficiente en las personas, porque las personas per se nos han hecho mucho daño.
cuando nos hemos abierto, ¿no? Entonces también los traumas pueden venir de eso, ¿no? De haber confiado demasiado cuando eras muy joven, cuando eras muy, muy pequeño, muy adolescente, y ahora en la vida adulta no es tan fácil confiar, no es tan fácil abrirse, y definitivamente es algo que a la fecha creo que es algo que rige nuestras vidas. Recuerdos buenos, recuerdos malos los vas a tener, pero siempre va a haber algo que digas, chin, yo recuerdo que esa vez sí me pasé de lanza, ¿no? O esa vez yo creo que fui muy buena persona y no lo merecía la persona con la que lo fui, ¿no? Entonces ahorita haces esa retrospectiva y te acuerdas de todas las personas que las trataste muy bien y que sí lo merecían, pero también recuerdas otras personas que se aprovecharon de ti, ¿no? Que jugaron con tus sentimientos o que te hablaban por conveniencia. Hay un buen de casos. ¿Por qué es tan importante tener una salud mental sana, independientemente de la niñez que tuvimos? O sea, porque siento que la niñez y la infancia no definen nuestra vida adulta. Es un molde, es como una base, pero no necesariamente tu vida tiene que ser miserable porque tu infancia fue miserable. Yo creo que de ahí aprendes. O sea, la verdad es que yo creo que hasta psicólogos no nos ponemos de acuerdo. Esta es mi opinión, experiencia de vida, escuela también, pero sí considero que lo que tú vives en tu infancia sí te define lo que tú creíste, lo que sentiste y lo que interpretaste. Y no quiere decir que porque dos personas vivieron lo mismo va a ser exactamente lo mismo. No, cada quien lo vivió, lo interpretó. ¿Por qué? Porque en una familia tienes un hermano, el mayor y el menor. El hermano mayor no tuvo ni tiene a los mismos papás que tuvo el hermano menor. Sí, y ese es mi caso. Sí, con el hermano mayor tal vez fueron un poco más estrictos porque no sabían, porque iban aprendiendo. Ya cuando viene el segundo ya aprendiste cosas. Ya sabes que si corre no se va a morir, no pasa nada, solo corrió. Pero tal vez con el primero es, ay, se va a caer, se va a matar. Y tu estresa. Y tal vez con el segundo no. Y aunque están en la misma familia, en la misma casa, las mismas condiciones económicas o sociales, no termina siendo lo mismo. Y para esto tenemos también a nuestro psicólogo favorito, Adler, que ya lo comenta, pero el punto no es ese. Realmente creo que el punto es que todo eso que interpretamos nosotros de lo que vivimos sí es lo que nos define. Y podemos estar viviendo desde la herida y del trauma y no saberlo. Es inconsciente a veces. Exacto. Si tú crees que todo está mal, que los días son grises, que te tienes que estar peleando con todo el mundo, algo me dolió. Una piedra. Me pellizqué a mí misma. Sí, una sobradita. No, pero si crees que eso está pasando, entonces ahí tú tienes que revisar algo contigo, no con el otro, porque siempre es que mi pareja me hizo, el de al lado, el de enfrente, el de mi jefe, mi amigo, mi mejor amiga. No. Nosotros nos hacemos cosas inconscientemente. Nunca es el otro. Todo en esta vida se trata de nosotros. Y como es adentro, es afuera. Y si afuera yo veo que todo está mal, entonces ¿qué hay adentro? ¿Por qué si afuera todos me gritan, me maltratan, me insultan? Eso es hacia afuera. ¿Cómo está mi adentro? ¿Qué hay adentro de mí si todo afuera está mal? ¿Qué me duele? ¿Qué necesidad no resuelta tengo para creer que todo mundo me maltrata? Que todo mundo me grita, que todo mundo me quiere hacer daño. Ahí sí hay algo de trauma. Y entonces algo va a pasar, algo malo. Ahí está esa ansiedad de algo malo está ahí. Hoy, ¿cuántas personas que ya tenían una buena escuela han empezado sus negocios? ¿Conocemos realmente las historias de estos nuevos emprendedores? ¿Cuántos emprendedores que hayan tocado fondo, que hayan empezado así con su cincel, conoces? Es más difícil, sí, y por eso el boom se hace con ellos como historias de éxito, porque han ido creciendo. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántas personas empezaron desde abajo? Y creo que ahí también es un tema de la historia que te cuentas y con los lazos que tienes que romper y no, porque creo que el éxito tiene que ser para todos. Pero también esa historia que te cuentas de infancia, esa historia con la que tú vas cargando es lo que define si vas a salir adelante o no. Si tú vienes de un lugar donde
tuviste privilegios económicos, bien, carro, casas, vacaciones, escuela, no te preocupabas por nada, pero tenías padres ausentes. ¿Qué es eso con lo que tú creces? ¿Dónde está ese acompañamiento, ese amor? O con padres súper estrictos que todo el tiempo te regañan. ¿Cuántos de nosotros que teníamos padres estrictos, regañones, porque era el momento, no sientes híjole, yo no le hablo a mi mamá porque siento el golpe? Y cuando vas a hablar con tu jefe, ¿qué sientes? ¿Qué es eso de, ay, me va a salir mal? O cuando alguien te habla y estás hablando con alguien, pero no me regañes. ¿Por qué tendría que regañarte alguien que está hablando contigo? No te regañan. Pero si tú tienes en tu vocabulario la frase, es que me regañan, regrésate a entender de dónde viene. Viene de esa ansiedad de, ahí está el regaño, y el regaño, no, a ver, espera, ya no soy un niño, ya no somos niños, ya somos adultos. Claro. Relacionándonos con adultos. Y entonces, ¿por qué el regaño? Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, tiene mucho que ver también el carácter, ¿no? El carácter que se nos forja desde que somos pequeños. Sí. Y hasta el carácter que desarrollamos cuando somos adultos. Uh-huh. Y está claro, por ejemplo, en mi caso, que siempre fue, como te comentaba antes, un balance, ¿no? Mi madre siempre fue una persona que solapaba mis travesuras y las travesuras de mi hermano. Pero incluso eso te puedo decir algo, y no es un secreto, eso es algo que a la fecha siento muy tierno de parte de mi mamá, que ella tomó un curso para padres porque no sabía cómo criarme, y ya había tenido a mi hermano, pero está el ligero detalle de que antes de que yo llegara al mundo, que de hecho es curioso porque si no hubiera sido por mi hermano, que en paz descanse, Miguel Ángel, que falleció a muy temprana edad en el hospital, yo no hubiera llegado al mundo. O sea, y ese simple hecho de que mi madre perdió un hijo en el hospital ya es un trauma por sí solo. Entonces todo eso explica por qué conmigo fue muy sobreprotectora, por qué conmigo no quería tener mano dura, por qué conmigo fue totalmente mucho más cuidadosa que con mi hermano Luis, que con él tuvo más reglas, puso más limitantes y toda esta cuestión. Los padres, los adultos, los niños, los adolescentes, ninguno está exento de poder vivir una experiencia que deje un trauma. Entonces, en el caso de mi madre, pues sí fue algo muy fuerte, madre y padre, no puedo decir que solamente ella, pero definitivamente ahorita que soy adulto y que lo platico con ella y lo veo en retrospectiva, veo las razones por las cuales actuó como actuó, ¿no? O sea, las entiendes. A mí me chocaba esa frase que te decían de niño de que es que ahorita no lo entiendes, pero cuando tengas mi edad o cuando seas grande lo vas a entender. O el clásico de los padres que dicen, es que cuando seas papá lo vas a entender. Y a veces yo de niño decía, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar a eso? ¿Y qué tal si yo no quiero tener hijos, no? Y decía que nunca lo voy a entender entonces. A veces estos traumas no los sacamos a la luz hasta que encontramos una persona con la que creemos, conectamos, con la que creemos que nos puede comprender. Pero sí puedes percibir cómo los traumas definen a cada quien dependiendo de lo que hayan vivido, ¿no? Exacto, o sea, la herida sí nos define. Sí es cierto que la herida nos define, pero también nosotros podemos aprender a vivir con la herida y entonces, como dices, aprender a vivir. Yo aprendí algo en terapia, algo que comentabas muy cierto, a veces es difícil hablar las cosas. A veces es difícil externar lo que sientes y no necesariamente tiene que ser con un otro, ¿sabes? Hay estrategias, técnicas. Puedes dibujar, puedes pintar, puedes escribir, puedes platicarle a tu muñeco de peluche, a tu almohada, a tu mascota, exacto. Sí, empezar a elaborar, como dices, empezar a elaborar el duelo, porque eso te va a ayudar. Creo que la infancia es una etapa muy importante y muy crucial. Lo vimos en el video, o sea, niños muy pequeños donde tenías a ese padre cariñoso, esa familia sana, con principios, con valores, en una crianza positiva, donde los niños no se preocupaban, ellos jugaban con los juguetes y se enfocaban en qué figuras hacer cuando les daban los legos, se enfocaban en qué iban a construir y empezaban a ser creativos. A eso me refería un poco con el privilegio. Si tú tienes esa salud emocional, no te vas a preocupar por el futuro.
empiezas a preocuparte por otras cosas, a pensar cosas diferentes, te permites vivir, expresarte, te vuelves más creativo, más seguro, y no todo el tiempo estar al pendiente de qué pasa o qué no pasa, al pendiente de y qué va a pasar mañana, porque lo que viene tiene que ser malo, porque me dolió, porque aprendí eso, aprendí a que tenía que doler, y entonces estoy al pendiente de lo siguiente que va a pasar. ¿Cómo actúas? Te dan los juguetes y sí, mira, ve que estoy haciendo medio algo con los juguetes, pero pues estás volteando a todos lados buscando quién te va a regañar, o si te dejan solo o sola, entonces pues estoy buscando a ver si todavía hay alguien por ahí que me ve y que no se vaya, y entonces no sentir esa herida de abandono. Y estamos hablando que en este video son niños de 1.5 a 2 años, no más, donde posiblemente nosotros no recordemos casi nada de ese momento, pero desde ahí los comportamientos de nuestros cuidadores primarios ya empiezan a definir los comportamientos de nuestros comportamientos como bebés, como en el video los comportamientos de estos niños, y entonces estos niños van creciendo y pueden pasar infinidad de eventos, muchísimos eventos, y solo recordar ese que te marca. ¿Por qué? Porque ya tengo sentida mi mano, y que un día medio me caí y medio me lastimé y me duele, y entonces ya está sentida y me vuelvo a caer. Todo mi cuerpo completo resintió el golpe, pero la mano más, porque ya estaba sentida, y entonces en la mano se hace una herida, todo el cuerpo lo sana, pero la mano no. Y entonces así funciona un poco el tema del trauma y cómo eso va generando la ansiedad, y por qué a veces es complicado entender esa ansiedad, entender por qué la sientes y por qué la sientes tan fuerte, porque tener un ataque de pánico no es cualquier cosa, es algo, tú lo has vivido, sí. Yo lo he vivido, los que lo hemos vivido, ustedes saben lo traumático, lo horrible que se siente estar en ese momento y en ese lugar. Me voy a morir, y todo tu mundo se detiene porque sientes que te mueres y no pasa. Y entonces vives con esa angustia y vives con ese miedo, y no vivimos. Realmente lo que hacemos es sobrevivir. Y de repente con ese temor, esa angustia, sentarte y preguntarte, ¿esto qué me está diciendo? Y eso es algo que me gustaría hacer mucho hincapié en eso, Elena, de que la mayor parte de la gente no se detiene a preguntárselo. La gente suele pensar que es o mala suerte o buena suerte, o dependiendo del acontecimiento simplemente sucedió, a veces cosas del destino, el universo se alineó, pero muchas veces no se preguntan internamente por qué les pasó eso, o por qué están viviendo eso, en qué manera les afecta, como tú me enseñaste, porque justo es eso. ¿Cuántas personas conocemos que siempre buscan culpables, no? Siempre es el otro, siempre es él, siempre es ella, siempre es, es que mi jefe, es que esto, es que mis padres, es que esto. Es que mi pareja, ¿no? Mi pareja, y es que tengo problemas porque ella hizo esto, y siempre buscamos culpables, y creo que eso está muy normalizado, y creo que algo que me gustaría destacar mucho, además de eso que tú dices, es que vivimos en una sociedad, al menos aquí en México, en el que está normalizada que las heridas no cicatricen. O sea, porque obviamente nos caemos, nos abrimos la mano, nos pegamos a la cabeza y nos abrimos. Tarde o temprano el cuerpo reacciona, y sí, vas a tener tu curita, y sí vas a tener que, te va a doler, va a estar adolorido, pero tarde o temprano, si es una herida física, cicatriza, cosa que con las heridas mentales no hacemos. No, las heridas emocionales es otro rollo. Y ahorita que dijiste algo, mi mente así voló y se súper mega debrayó, yo así en el viaje. Cuando decías el cuerpo, y tienes razón, llega mamá y grita, ¿qué estás haciendo? Te sobresaltas, tu cuerpo en alerta roja, ¿no? 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Sí. Tu cuerpo alerta. 11:15, ¿ya recogiste los juguetes? Hay personas que te detonan cierta emoción, ¿no? Sí, y entonces cuando tú escuchas llegar los zapatos de mamá así, los tacones, ¿no? Exacto, ¿qué dices? Me van a regañar. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Te das cuenta que me van a regañar? Es el... Angustias. Y esa misma emoción
tu cuerpo se acelera. Y cuando es regaño y regaño y regaño y regaño, justificado o injustificado, no importa, regaño, llega un momento en el que tu cuerpo ya vive en esa emoción, no alcanza a regularse. Sí. Exacto, entonces creces con eso. Y no solo es el pensamiento, también físicamente es que vives acelerado. Los borderline no son borderline solo porque se desbordan y ya. No. Su cuerpo vive en alerta, vive en tensión. O sea, imagínate qué desgastante física, emocional, psicológicamente, todo el tiempo estar aguantando. Sobrevives. ¿Cuánto vamos a aguantar así? Y hay gente que no solo es un brazo, son los dos, y puedes estar 5 años, 6 años, 10 años, 20 años sobreviviendo y nadie te enseña, oye, baja los brazos. No los voy a bajar porque me voy a morir. No pasa nada. No, sí, si los bajo me muero. No pasa nada. Y entonces sueltas. Ya solté. Empiezo a bajar. Cuando haces esto, todo tu cuerpo, todo el cansancio que sientes es increíble porque estuviste así años sobreviviendo, no viviste, sobreviviste, estando alerta de quién te volteaba a ver, quién no, si te iban a regañar o no, tu herida abierta gritando y no nos damos cuenta, no, como tú dices, no hay esa educación, exacto, gracias, esa conciencia emocional que llega y te diga, siéntate, vamos a hablar, está bien enojarse, está bien sentirse mal, no está mal, es correcto, pero escucha la emoción. Siempre nuestros mensajes, nuestras palabras, tengo que dejar de hacer. ¿Por qué tienes que dejar de hacer? ¿Por qué está mal que te enojes? ¿Qué te dice el coraje? Pon límites. Mijo, faltan límites. Mija, límites. Allá, que el novio me gritó, límites. Que el jefe me habló feo, límites. Pero no límites con el otro, sino contigo para tú cuidarte. Y el enojo te está diciendo algo, la tristeza te está diciendo algo. Y entonces, socialmente es un no te enojes. Socialmente es un dile a tu ansiedad que se cancela porque tenemos junta a las 10 y no puedes estar en el baño con ataque de pánico porque tenemos junta. Ansiedad, te agendo hasta las 12:15, ¿no? Es más, mejor a la hora de la comida para que estemos Agustín las dos. No, realmente no es así. Pero muchos decimos, yo también lo dije, tengo que controlar. El castigo hace eso. El castigo es elimina la conducta. Un castigo elimina la conducta, pero no te enseña a gestionar la emoción. Ya sé que no tengo que agarrar eso, porque mi mamá me dijo que no lo agarrara y no lo agarro. Pero ¿qué hay dentro de ti? Hay coraje, hay tristeza, hay decepción. ¿Qué es que se quedó ahí guardado? Y cuando te dicen no agarres eso y en otro momento, en otro lugar, en otro contexto es, a ver, ¿cómo te sentiste? Molesto y enojado. ¿Qué quieres hacer con eso? Patear. Pégale a la almohada. ¿Cómo te sientes? Mejor. Habrá veces en las que ese coraje lo vamos a tener que aprender a sentir y no por eso vamos a pegarle a la gente, pegarle a los demás. Pero está bien sentirse enojado. Le pegaste a tu almohada, está bien aquí en tu cuarto, en este lugar seguro para ti pegarle a tu almohada, porque no te lastimas, porque estás en tu cuarto, porque es tu espacio, porque es tu refugio, porque es tu lugar, aquí es seguro. Eso no nos lo dicen y andamos por el mundo diciendo, ya no me voy a enojar más, ya no tengo por qué hacer esto, tengo que dejar de hacer el otro. No tenemos que hacer nada. También pasa con emociones positivas, o sea, sí. Yo he conocido gente que también sufre una decepción amorosa y automáticamente se programa en la situación de que es que yo no soy querible, es que yo nunca voy a volver a ser feliz porque si de por sí no pude la primera vez, la segunda vez, eso significa que el amor no es para mí. Y todo, yo no nací para amar a nadie. Y no, de hecho es curioso porque tanto emociones positivas como negativas
irrumpen en tu espacio, ¿no? Ay, me encantó esa frase, irrumpen en tu espacio, enmárquenla. Muy sí, buena frase. subrayadita la palabra, porque justo es emociones positivas, negativas, todo vas a vivir. Y de hecho, ninguna de las películas que hablan sobre belleza de la vida es todo perfecto. No. Ninguna. Todas las películas que hablan sobre la vida tienen lo bueno, lo malo y lo peor. Los altibajos, ¿no? Los altibajos. Ajá. Y creo que esa es la mejor forma de describir cómo es la vida, ¿no? No solamente la vida como niño, como adolescente, sino también la vida como adulto, ¿no? Estas emociones no las abrazamos, ¿sabes? Exacto. Como que queremos alejarnos y escapar de las negativas y de las positivas quedarnos obsesivamente cerca de. Exacto. Entonces creo que eso es algo que está normalizado, no solamente aquí en México, en todo el mundo. No poder hablar de todas tus emociones como un todo, sino las personas quieren hablar nada más de las emociones que los hace sentir bien. Las emociones negativas las reprimen, y eso me cae ahorita, me recuerda y me hace poner sobre la mesa que una de mis exparejas justo era así. O sea, era una persona que bloqueaba totalmente las experiencias negativas y no podías ni tocar el tema porque justamente no quería recordarlo, no quería volver a vivirlo, porque recordarlo era vivirlo. Entonces a ella le funcionaba eso, ¿no? Y a pesar de que yo nunca lo he podido lograr y creo que no tengo interés en bloquear experiencias negativas, porque no siento que sea sano, ¿sabes? Sí. Ahí te das cuenta, y justo que ahorita lo compartimos con ustedes, pues sí, hay ciertos patrones de comportamiento de exparejas, amigos, familiares, que nos van a decir qué es lo que ellos están haciendo bien y lo que les funciona. Y por ejemplo, en mi humilde opinión, siento que bloquear estos recuerdos, bloquear traumas, bloquear malas experiencias, no es solucionar el problema emocional, es escapar de él. Y a veces, o sea, la verdad es que a veces te funciona para ir en el día a día. Uh-huh. Y por ejemplo, si tú lo bloqueas y bloqueas las emociones y en este momento no estás listo para resolverlo y eres funcional, también se vale. Creo que la mente humana es increíble, de verdad creo que el cerebro es, o sea, los seres humanos para mí en estructura, o sea, creo que es una de las maravillas del universo, porque somos tan complejos físicamente. Imperfectos. O sea, chécate cuántas cosas pasan en tu cuerpo al mismo tiempo. Tu sistema nervioso está trabajando, tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio, o sea, todo está conectando. Sangre sale, sangre transita por todo tu cuerpo. Respiras, observas, o sea, hueles, percibes. Exacto, todo pasando al mismo tiempo. Y aparte, encima de todo estás aprendiendo, recabando información, seleccionando. O sea, creo que el cuerpo humano es increíble, de verdad, tan complejo que hoy no existe algo que nos pueda decir realmente cómo es, tan así que hay enfermedades que todavía no aprendemos a curar. Porque así de complejo es el cuerpo humano, enfermedades que no sabemos por qué se originan, porque así de complejo es el cuerpo humano y así de compleja también es la mente. ¿Cuántas películas hemos visto también de la cura al Alzheimer, no? Es una enfermedad que por muchos años, o sea, se ha visto realmente una complejidad en la enfermedad. Exacto. Y encontrar una solución ha tomado años, ¿no? Años de investigación, de involucrarse con la ciencia, porque sabemos que justo como tú lo dices, la capacidad y la magnificencia del cerebro humano es, o sea, creo que no tiene límites, o sea. Exacto. Yo lo veo así también. Y creo que es maravilloso porque es increíble cómo tenemos todas estas herramientas, y también siento que el estado de ánimo de uno hace que todo dé una vuelta, un giro inesperado, ¿sabes? Exacto, y justo ahí es donde yo creo que es importante empezar a preguntarte, no por qué lo hice, pues porque sí, pero ¿para qué hago las cosas? Las preguntas te cambian el contexto. Por ejemplo, ¿no? Es que terminé con mi novio, o mi novio me terminó, ok,
en este momento me duele y todo, absolutamente todo es que yo le dije y entonces él me respondió. Sí, estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lo que pasó. Vete al fondo. ¿Para qué traje esta relación en mi vida? ¿Yo era feliz? ¿Realmente era feliz? ¿Sí o no? Cuando él o ella peleábamos, me gritaba o le gritaba o simplemente no estábamos de acuerdo, ¿cómo me sentía? Yo quería irme, huir, yo gritaba y confrontaba o me quedaba en estado de stock, así, y dejaba que todo pasara. ¿Cómo estás resolviendo? Esas son las preguntas que no nos hacemos, porque desde ahí empiezas a darte cuenta de cosas. Tu ansiedad te habla. Todo el tiempo tu ansiedad te está hablando. Entonces, si mi ansiedad me habla, pues hay que escucharla. ¿Qué pasa? ¿En qué momento me siento más ansioso o ansiosa? ¿Cuando grita? ¿Cuando yo grito? ¿Cuando se sale? Porque ya nos enojamos. ¿Cuando yo me voy? Porque ya nos enojamos. ¿Cómo es mi comportamiento? Y entonces vas a empezar a darte cuenta de muchísimas cosas. Y así vas a aprender a conocerte, y conocerte es aceptarte, y como tú dices, si le pongo nombre a todo eso que siento, a todo eso que pienso, va a ser más fácil aceptarlo, entenderlo y trabajarlo, y no es obligación, porque tampoco estoy obligado a hacerlo, pero sí te cambia la vida, dejas de sobrevivir, te haces consciente y te das cuenta que tú estás eligiendo, no somos víctimas de la situación, son cosas que pasan, la gente hace. Y a veces es muy difícil poder no tomártelo personal. Oye, es que dijo, Elena me cae mal. ¿Cómo no va a ser personal si me está diciendo Elena me cae mal? No, a ver, espérate. Y a la fecha nos pasa, ¿eh? Sí, y es real y nos pasa. ¿Por qué no tendría que ser personal si dijo mi nombre? ¿O no? Ahí estaba implícito. Pero entonces es regrésate. Elena me cae mal. Ajá. ¿A quién le cae mal? A esta persona. ¿Y por qué le caes mal? ¿Qué hiciste tú? Me voy a levantar y voy a hacer la vida imposible para caerle mal. Tal vez sí me levanto y hago la vida imposible, pero no para caerle mal. Me estoy desquitando de algo o estoy haciendo algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué esa persona es tan importante en mi vida? Para yo tener que desquitarme de lo que hace. Porque lo que hizo no solo lo hace conmigo. Así como Elena me cae mal, va a haber 40 Juanes, Panchas, Anas, Martínez, Ricardo, Julietas, que le caiga mal. Sí. Y entonces esa persona hace, y se topó conmigo, pero hace. Y yo decido si le doy peso o no le doy peso a eso. En esta vida todo son lecciones. Todo. Y yo puedo decidir de qué color pinto mi lección. Es que ya sabía que me iban a mentir, ¿ok? Ya sabía que me iban a mentir, lo sentía. No me escuché a mí misma, tengo que trabajar en amor propio porque yo sigo sintiendo que hay algo que me dice aguas, aguas y no le hago caso. Tengo que trabajar conmigo, pero sentarte y decírtelo a ti mismo está bien cañón. O poder decir, no me mentí y por eso se fueron, porque pude decir, no, ya no. Oye, bravo, se fueron, no importa. Tú te diste cuenta de algo bien valioso, ya aprendiste, ya empiezas a escucharte. ¿Te das cuenta qué tan grande, tan hermoso y tan valiosa es esta lección? No fue linda, no, pero tú le pintaste ese color rosa, amarillo, naranja, fluorescente y dijiste, bravo, la mejor experiencia, porque me di cuenta que no estoy donde empecé. Y que todo ese proceso que fui caminando sí ha funcionado, porque empiezo a poner límites y aún me duele que las personas se alejen, pero ya empiezas a escucharte y entonces ese niño que alguna vez, o esa niña o esa persona que estaba ahí sentada o triste o enojada llorando, ese niño o niña, esa personita que no tenía herramientas, que no sabía cómo defenderse ni poner altos, no es la misma que va a estar hoy sentada o hablando o expresando, porque está eligiendo, porque ya es capaz de cuidarse, porque ya creció, porque ya maduró, porque ya está eligiendo, empieza a vivir una vida porque la elige donde sí, elige donde no, y cosas van a seguir pasando.
va a seguir temblando, va a seguir lloviendo, se va a seguir inundando Zaragoza, vas a seguir sufriendo por eso, pero tú eliges. Y realmente tú puedes elegir qué hacer con todo eso. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo eso es otro rollo. Y ojo, ese es el camino. Y no quiere decir que yo ya lo pueda hacer, pero estoy aprendiendo, estoy empezando a hacerlo. Y sí les puedo decir que la vida te pinta distinto. De verdad, es tan diferente estar del otro lado eligiendo y poder voltear y decirle a ese niño o a esa niña, no te preocupes, yo te cuido. Lentes atrás, yo te respaldo. Sí, de hecho, nosotros mismos nos tenemos que hacer responsables de protegernos emocionalmente. Eso es algo que sí o sí tenemos que normalizar. Cuando es una relación entre dos personas es difícil que quepa una tercera, ¿saben? Y muchas veces esa tercera persona es un familiar que te quiere proteger, ¿no? Pero a veces suelen empeorar las cosas, entonces a mí me gustaría indagar también en ese aspecto de lo que es proteger sanamente y lo que es sobreproteger. Porque sabemos que desde que somos niños nos protegen, ¿no? Vivimos siempre con esta idea de que los buenos padres tienen que protegerte de todas las cosas malas del mundo, ¿no? Y como dicen los comerciales, ¿no? Evita el exceso, ¿no? Eso es algo que creo que debemos de mencionar aquí en el episodio. Ningún exceso es bueno, sea sobreprotección o sea obsesión. Siempre he pensado que las emociones, o más bien aprendí que las emociones, límites, son las opuestas siempre. Aquí está el amor, aquí está el odio. Pero ¿qué crees? Están en la misma línea. O sea, las emociones opuestas están en la misma línea. Lo que cambia es el decibel hacia dónde se están moviendo. Tú odias mucho cuando amas mucho. Amas mucho y puedes odiar mucho. ¿Por qué? Porque me heriste. ¿Por qué? Porque me encantas, por lo que tú quieras. Pero las emociones siempre están a la par, solo que las expresas de manera diferente. Por eso la tristeza profunda es la contraparte, no de la alegría, pero sí de la euforia. La alegría no es el tope opuesto, la euforia es el tope opuesto. Y entonces puedes estar muy deprimido y mostrarlo con mucha euforia, o puedes estar muy deprimido y verte en ese nivel de depresión profunda. Y entonces se mueve en distintos niveles, pero se va moviendo la misma emoción, están conectadas, pero son opuestas. Por eso justamente cuando tenemos a nuestras parejas dicen que los opuestos se atraen. Realmente estamos vibrando en la misma línea, por eso, porque vibramos en la misma línea, pero en polos opuestos. Y lo que comentábamos, el cuerpo humano físico te dice, peligro, peligro, ataco, ¿a quién ataco? No sé, tú pégale a lo que encuentres, va, peligro, no te muevas, y si no me muevo no me ven, no me ven, o corro, huida, salgo volando cuando algo malo pasa. Y entonces así es como te acostumbras a reaccionar. Esa es una reacción primaria. Por eso lo que tú comentas, ¿no? Sentarte y decir, ¿cómo estoy actuando? ¿Yo soy de las que me quedo? ¿Yo soy de las que pego? ¿Yo soy de las que no sabe qué hacer? ¿De las que huye? ¿En qué momento soy una? ¿En qué momento soy otra? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo y cómo me siento? Y como tú dices, cuando somos niños y crecemos. Ya creciendo, nosotros elegimos y nosotros decidimos, pero nuestra historia no tiene por qué definirnos. Nuestro presente es el que define, y si nosotros decidimos hacer algo con eso, si estamos allá del otro lado diciendo todo está mal, revísate, porque no todo está mal. Siempre en terapia mucho lo que haces, lo que ya veíamos en otros capítulos, es eso de redefinir, ¿no? Vas a redefinir lo que te pasó, le vas a dar un contexto diferente a eso que viviste, vamos a resignificar. ¿Por qué? Porque en ese momento tuvo un significado, en ese momento lo viviste de cierta manera, pero no quiere decir que sea la única. Oye, es que me habló mi ex y me dijo que me extraña, y yo siento que se está burlando. Puede ser, o puede ser que verdaderamente te extrañe y que tú ya no quieras nada. No es lo que hace tu ex, es tú qué vas a hacer con eso que hizo. ¿Tú quieres regresar?
tú sientes que algo te movió y no estás segura de qué decisión o segura de qué decisión vas a tomar, se vale. Pero como dices, no, tan socialmente estamos expuestos que no nos detenemos a pensar, escucharnos un poquito y decir en voz alta qué es lo que verdaderamente sí estoy sintiendo, qué es lo que verdaderamente está pasando en mi cabeza. No lo hacemos porque no estamos acostumbrados socialmente a hacerlo, y entonces somos nosotros los que tenemos que estarnos preguntando. Por eso cuando te dicen, yo soy un buen psicólogo porque yo solito me psicoanalizo, ay bebé, sí, yo sé que sobrepiensas, sí, y que eres muy inteligente, sí, pero sobre este contexto, sobre lo mismo que ya pensaste, ideas nuevas no entran, solo le das una diferente, o sea, lo miras de diferente lugar, pero no te mueves del círculo en donde estás, y un psicólogo te da ideas diferentes. ¿Por qué era tan importante conectarte? ¿Quién eres en este momento que te das cuenta que te puedes conectar así con la música? Con esa pasión, con esa entrega. Ese soy yo. Te caíste e inmediatamente te levantaste bien. Me caí y me tomé un momento para darme cuenta que me estaba doliendo. Oye, bien, pero todo depende desde dónde lo veas, no desde dónde tienes que hacerlo o desde lo que tú crees que tienes que ser. Eso es bien importante, saber que una experiencia puede ser interpretada de 1000 formas. Y eso es lo que me parece maravilloso también, y perdonen que lo diga, yo soy, ya saben, un cinéfilo obsesionado. Pasa en las películas, pasa con las obras de teatro, pasa con los libros, pasa con estos productos, puedes decirle así, que están hechos para provocar ciertas emociones en ti, pero lo que una película puede significar para mí no necesariamente le provoca la misma sensación a los demás, ¿sabes? ¿Y quién está mal? No hay lado bueno, no hay lado malo, es perspectiva, es lo que a ti te marca, lo que significa para ti lo importante. Exacto. Y eso aplica no solamente a lo que les digo, las películas, las obras, los libros, la terapia musical, pero aplica también en estas heridas emocionales, ¿no? Que muchas veces buscamos la forma de que los demás entiendan de la misma forma por qué nos sentimos tan tristes, tan deprimidos, tan humillados, tan enojados, y es casi imposible que la otra persona sienta exactamente lo mismo. Exacto. O sea, siempre va a ser la interpretación de la persona a la que se lo estás contando, y si esa persona vivió alguna experiencia similar, ok, sí, es comprensible, y obviamente también es lógico que esa persona te comprenda mejor que otras. Eso es lo maravilloso de las emociones humanas, de la salud mental, que todos debemos, y justo lo que decía, te comentaba hace unos días, que deberíamos normalizar tener buena salud mental, porque eso es algo que no se habla, o sea, y de hecho eso es una de las razones por las que nació este proyecto, ¿no? Este podcast, y ya lo hemos hablado en el episodio 0. ¿Cuántas veces has escuchado de que los hombres no pueden llorar porque entonces son débiles? Venimos de esa idea, ¿no? De hace muchos años, que de hecho ya debería de haberse desvanecido, pero venimos de esa idea de que la vulnerabilidad del hombre nunca se debería de ver, que un hombre no puede llorar porque eso es algo que las mujeres hacen, y ese es un pensamiento que siempre ha sido machista, siempre ha sido sexista, y el hecho de que un hombre, y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente, que todavía cree que llorar está mal visto, especialmente si eres hombre. Y obviamente una mujer que llora para un hombre no es raro, no es malo, no es algo fuera de este mundo, pero si un hombre ve a otro hombre llorar, depende de qué tipo de cultura y educación hayan recibido en casa. Si es de la vieja escuela, pues va a ser mal visto, pero si ya es una mentalidad más actual, más millennial, o cuál sería la generación actual, más centennial, ¿no? Más centennial, dirán, no, está bien, llora, exprésate, sácalo. Y como tú dices, ¿no? En este horrible contexto social malinterpretado, a veces si los hombres lloran son débiles, si las mujeres lloran es porque somos emocionales, y está permitido que seamos emocionales, y entonces también eso desmerita, porque entonces
tus emociones quedan invalidadas porque eres demasiado emocional y entonces lo que sientes es por eso, no porque tú hayamos hecho algo incorrecto. Entonces yo creo que son temas profundos, realmente creo así. Creo que lo único importante es que tú te valides, que tú te conozcas, que tú te aceptes. Si tú te aceptas, si tú te conoces, si tú te validas, todo va a estar bien. Es que el de allá no me aceptó, no importa, yo me acepto, yo me quiero. ¿Qué crees? Que soy china y quería hacer lacia. Así me quiero. ¿Qué crees? Tengo lonja, más de dónde agarrar. Pero también así me quiero, o sea, oye, no me gusta mi lonja, pues me voy al gym, prefiero comer tacos y pues voy a seguir teniendo lonja. Pero es así, no porque tenga más o menos lonja, sigo siendo hermosa. Algo que aprendí, eso sí lo aprendí con lo difícil de la vida, esas cosas que a veces duelen, es que en un trabajo, con las personas con las que tú colaboras, eso que tú haces, alguien más lo va a hacer. Eso no importa, alguien más va a recoger el papel, alguien más va a dar la capacitación, alguien más va a tomar el área de recursos, alguien más lo va a hacer. Porque ¿cuántas personas no están preparándose para hacer lo mismo que tú haces? Claro. Pero nadie lo va a hacer como tú lo haces. Y esa es la magia que nosotros tenemos y a veces la magia que olvidamos. Esa magia que nos acompaña y que nos hace ser nosotros mismos. Y entonces si somos seres llenos de magia, de brillo, de tantas cosas tan bonitas, nosotros mismos no las apaguemos. Tómate un segundo para escanearte, para verte, para abrazarte, aceptarte y decir, güey, soy un chingón, una chingona. Mi historia no me define, estoy aprendiendo a definirme yo, quién soy yo, pero realmente si es así es. Hoy tengo el valor de ser esa persona que sí quiero ser. Porque es valioso y valiente decir, quiero decirte que no. A ti sí te quiero decir que sí. Quiero hacer esto, quiero probar aquello, quiero atreverme. Y el hacerlo, cuando logras hacerlo, ya empiezas a vivirlo, empiezas a disfrutar. Entonces, pues hagamos eso, vamos a vivir. Vamos a vivir, lo que pasó, ya pasó, es historia. Aprendamos de nuestra historia, aprendamos de nosotros mismos, aprendamos a escucharnos, a entendernos, a aceptarnos, a abrazarnos, a querernos, a dejarnos llorar, a dejarnos enojar. Aceptemos nuestras emociones, escuchemos qué nos quieren decir, escuchemos nuestra ansiedad y les prometo que algún día ya no va a haber ansiedad. Ya nos vamos a escuchar a nosotros siendo nosotros y no voces extrañas que te dicen te voy a regañar porque no lo hiciste bien y de repente es lo haces bien, ay, ya no está esa voz que me dice que me van a regañar, ya se cayó en tu cabeza, lograste trabajarla y ya te das cuenta que como lo estás haciendo bien y que en el futuro lo harás mejor. Pero aquí en este presente que estamos viviendo, que es lo único que sí tenemos claro, aquí la estamos rompiendo. Y nada más. Sí, creo que profundizamos bastante en el tema y sabemos que hay muchas otras posibilidades. La gente que nos está viendo pues probablemente ha vivido casos que ni siquiera mencionamos. Estoy seguro que hay demasiadas circunstancias, situaciones, factores que se involucran. Pero lo que sí podemos decirles es que tienes el control de tus emociones, siempre hay lugares y espacios donde te vas a poder sentir escuchado, y algo que aprendí yo a la mala, Elena, es que es importante, y también por eso hacemos esto, es importante tener el amor propio lo mejor cuidado posible, porque si tu amor propio no está bien, probablemente todas tus relaciones interpersonales van a tener algún problema. Exacto. No es lo que uno desea, pero inconscientemente sucede por muchas cosas, que porque nunca fue suficiente o no soy suficiente, X razón, ¿no? Pero siempre el amor propio es importante. Ahora, ojo, no se me confundan, gente, no vamos a hablar de que tengan que ser extremadamente narcisistas, porque tampoco ese es el caso. Extremo, no me voy extremos opuestos jamás. O sea, siempre tiene que haber un balance, pero es cierto que el amor propio es muy importante para construir relaciones interpersonales, y ahorita abarcamos y profundizamos un poco de ello, pero siempre va a haber mucho más de qué hablar, y de hecho
para aquellas personas que les haya gustado el podcast y también la gente que quiera que indagamos más, déjenlo también en los comentarios, nos dicen qué opinan. Vamos a buscar la manera de hablar de estos temas y también buscar soluciones juntos, porque de esto se trata. No queremos nosotros simplemente decirles que existe una sola respuesta para sus problemas, porque no es cierto, eso es mentira. Y tampoco tenemos la fórmula mágica, no la tenemos, no existe, y cualquier persona que te diga que tomándote esta pastilla tu vida se soluciona, te está mintiendo. Exacto, sí. No, o sea, no, el cariño es importante, y a veces puede haber gente y familia que no lo tenga. Va a haber casos de gente que creció sin la presencia de los padres, y eso definitivamente define mucho cómo vivimos y cómo es nuestro presente. Pero no se me preocupen, no se me angustien, siempre va a haber formas de poder lidiar con nuestras emociones, y creo que es algo que nunca enseñan en la escuela, que creo que deberían de hacerlo, ¿no? Sí. Enseñar a los jóvenes y desde temprana edad a lidiar con las emociones, ¿no? A saber qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Y tal parece que esa materia no existe, porque eso es algo que se ve cuando eres adulto nada más. No sé por qué lo hicieron así, pero bueno. En algún momento hablaremos de las heridas. Decidimos no hacerlo en este episodio porque queríamos centrarnos más en la ansiedad, pero sí en algún momento hablaremos de las diferentes heridas, cómo se relacionan con nuestras parejas, nuestra familia, como dijo José. Por lo demás, pues quiéranse mucho, escúchense muchísimo y pregúntense cosas. Siempre que diga, es que mi jefe me gritó, regrésate, porque es importante que él grite. Si él grita, ¿a mí qué me pasa? Y regrésate contigo, no te permitas irte con el otro y enredarte con el cuento. Regrésate y pregúntate cosas sobre ti. Ahí está la respuesta. Sí, y bueno, nos estaremos viendo en futuros episodios. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañan. Un saludo enorme a Montserrat García, que nos está permitiendo hacer este podcast y nos está apoyando detrás de cámaras. A pesar de que no esté ahorita con nosotros, está en su jornada laboral, pues siempre se le agradece y se le manda un afectuoso saludo y un abrazo y un beso. Y no sé si quieras tú mandar un mensaje especial a algunas personitas importantes. A mis hijas las quiero. Sí, es válido. O sea, recuerden que todo esto se hace porque no solamente tenemos que tener ese impulso propio por salir adelante y por sentirnos bien, que de hecho así es como me gustaría cerrar el episodio. Buscar cosas que te motiven a salir adelante, a ser la mejor versión de ti. Créanme, las tormentas son temporales, pueden durar hasta años. Sí. Pero eres tú el que tiene control, tú eres el que decide cruzarla más rápido, o sea, literal meterte en la tormenta y cruzarla más rápido, o simplemente quedarte quieto y no moverte hasta que acabe. Y eso puede durar mucho tiempo o puede durar muy poco, depende de la persona. Exacto, totalmente de acuerdo. Y tal vez la tormenta siga, pero ¿cómo la ves tú? Ahí está la diferencia. Exacto. Y pues eso sería todo para el episodio del día de hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarse y nos vemos en la próxima.